El jeque Rashid Al Maktoum despidió a sus 15 mejores traductores en un solo día por una pregunta que solo una mesera logró responder, sin saber que esa mujer guardaba un secreto que destrozaría todo lo que él creía sobre honor, lealtad y amor. Lo que sucede después expondrá las mentiras que construyeron su imperio y revelará una verdad que lo obligará a elegir entre su orgullo de príncipe y el único amor verdadero de su vida. Una historia que demostrará que el idioma del corazón no necesita traducción y te hará creer nuevamente en los encuentros que el destino escribe con tinta invisible. La sala de conferencias del Hotel Burj Al Salam brillaba con ese tipo de lujo que hace que la gente común contenga la respiración al entrar. Araña de cristal de Bohemia, proyectando fragmentos de luz como diamantes líquidos. Mármol travertino tan pulido que reflejaba las siluetas como espejos oscuros. Aroma de oud mezclado con cardamomo recién molido flotando en el aire. Acondicionado perfectamente calibrado a 21 grados. Todo estaba diseñado para intimidar, para recordar a cualquiera que pisara ese piso el abismo que separaba a los poderosos de los demás. Rashid Al Maktoum caminaba entre las sillas de cuero italiano con la elegancia calculada de quien nunca había necesitado apresurarse en su vida. Su tobe blanco inmaculado caía en pliegues perfectos hasta sus zapatos hechos a mano en Londres. El agal negro sobre su kefiyeh había sido tejido con hilos de oro de 24 quilates, detalle que solo los entendidos notarían. Tenía 34 años, pero sus ojos, color ámbar oscuro, cargaban el peso de quien había construido imperios antes de que sus contemporáneos terminaran la universidad. 15 minutos, dijo sin levantar la vista de su teléfono, donde revisaba fluctuaciones bursátiles que determinarían el destino económico de miles de familias. Su voz tenía esa cualidad grave que hacía que las palabras sonaran como decretos irrevocables. Hassan, su asistente personal desde hace 12 años, ajustó nerviosamente su tablet. Conocía ese tono. Significaba que el jeque había dormido mal nuevamente, perseguido por demonios que ninguna cuenta bancaria podría exorcizar. Los 15 traductores están esperando, Sayyidi, los mejores del Golfo, como solicitó. 8 de ellos tienen doctorados en lingüística. 4 han trabajado para jefes de Estado. 2. Me importa un comino sus credenciales. Interrumpió Rashid y algo oscuro cruzó por su rostro, una sombra que Hassan había aprendido a reconocer. Quiero saber si son honestos, si entienden realmente lo que significa traducir no solo palabras, sino intenciones, almas. Hassan asintió sin entender completamente. En los últimos 6 meses, desde aquel incidente del que nadie se atrevía a hablar, el jeque había desarrollado una obsesión extraña con la honestidad, como si hubiera descubierto que toda su vida había sido una traducción equivocada de algo que alguna vez fue puro. Los 15 traductores entraron en fila, cada uno más nervioso que el anterior. Sabían que trabajar para el jeque Rashid significaba salarios que multiplicarían por 10 sus ingresos actuales. También sabían que era implacable con la incompetencia. Leyendas circulaban sobre ejecutivos despedidos por errores de un decimal, sobre socios que perdieron todo por llegar 5 minutos tarde. Lo que ninguno sabía era que Rashid los estaba observando con el mismo desapego con el que su padre lo había observado a él toda su infancia, buscando la falla, esperando la decepción, porque si algo le habían enseñado los 42 años de matrimonio fallido de sus padres era esto: todos mienten. La pregunta no es si mentirán, sino cuándo. Caballeros, señoras, comenzó Rashid en árabe clásico, cada palabra pronunciada con la precisión de un bisturí. Agradezco su presencia.
Como saben, necesito ampliar mi equipo de Mindodessin. Traductores para las nuevas operaciones en Europa. Pero antes tengo una pregunta simple. Los 15 se enderezaron en sus sillas, libretas listas, grabadoras encendidas con permiso previo, expresiones de concentración profesional cuidadosamente cultivadas. Rashid sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que usan los depredadores antes de revelar sus colmillos. La pregunta es esta, y quiero que la respondan con absoluta honestidad. Hizo una pausa. El silencio se espesó como miel derramada sobre mármol. ¿Qué significa la palabra Jnin? 15 manos se levantaron inmediatamente. 15 bocas se abrieron con confianza. El traductor en la primera fila, un hombre calvo con lentes de pasta que había trabajado en la ONU, fue el primero en hablar. Nostalgia, jeque. ¿Es nostalgia o añoranza? Los demás asintieron en coro, cada uno ofreciendo variaciones del mismo tema. Melancolía por el pasado, anhelo de lo que fue, tristeza por tiempos perdidos. Algunos agregaron florituras académicas, citando poetas preislámicos, referencias a Al-Mutanabi, conexiones etimológicas con raíces semíticas antiguas. Rashid los escuchó a todos. Su expresión no cambió. Ni un músculo se movió en su rostro cuidadosamente controlado. Cuando el último terminó de hablar, él simplemente dijo: «Están despedidos, los 15». El silencio que siguió fue del tipo que precede a los terremotos. ¿Perdón? El traductor de la ONU se había puesto pálido. Jeque, nosotros respondimos correctamente. Cualquier diccionario confirmará. Les pedí honestidad, no definiciones de diccionario. La voz de Rashid cortó el aire como acero frío. Les pregunté qué significa, no qué traduce. Y ninguno de ustedes tuvo la decencia de admitir que esa palabra no tiene traducción real. Que Jnin es más que nostalgia. Es el dolor físico en el pecho cuando recuerdas algo tan hermoso que su ausencia te deja hueco por dentro. Es el sabor de una promesa rota. Es el fantasma de quien pudiste haber sido si hubieras sido más valiente. Se puso de pie y su altura se sintió como una acusación. Prefirieron impresionarme con conocimiento que admitir los límites de su comprensión. Eso los hace brillantes académicos, pero traductores inútiles. Porque traducir es admitir primero todo lo que se pierde en el intento. Hassan, sus cheques compensatorios estarán listos en 1 hora. Salió de la sala, dejando tras de sí 15 profesionales exitosos, sintiéndose como estudiantes reprobados. Ninguno se atrevió a protestar. Algo en la forma en que había hablado de Jnin, con esa precisión dolorosa, les hizo entender que no estaban siendo evaluados en lingüística. Estaban siendo juzgados por heridas que no podían ver. Rashid necesitaba aire, aunque el aire del vestíbulo del hotel estaba tan controlado como el de la sala de conferencias. Necesitaba algo real, algo que no estuviera diseñado, calibrado, optimizado. Sus pasos lo llevaron por inercia hacia la cafetería del hotel, un espacio que normalmente evitaba porque se mezclaban empleados de diferentes niveles. Pero en ese momento le pareció perfecto. Quería estar rodeado de gente que no supiera quién era, que no midiera cada palabra en su presencia. La cafetería era un contraste brutal con el resto del edificio. Sillas de plástico que intentaban parecer modernas, pero solo conseguían parecer incómodas. Olor a café comercial sobrecalentado. Televisión en la esquina transmitiendo noticias económicas que nadie miraba. 3 meseras moviéndose entre las mesas con la eficiencia cansada de quien ha estado de pie 8 horas. Se sentó en una mesa del rincón esperando pasar desapercibido. Grave error. El tobe blanco inmaculado y el agal de oro lo hacían destacar como un cisne en un estanque de patos. ¿Café, señor?
La voz lo tomó por sorpresa. No por su tono, que era profesionalmente neutral, sino por algo debajo del tono. Un acento que no lograba ubicar. Levantó la vista. La mesera tendría unos 28 años, calculó, aunque algo en sus ojos la hacía parecer simultáneamente más joven y mucho más vieja. Cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo simple que revelaba una línea de cuello que habría hecho llorar a los escultores clásicos. Piel color oliva que hablaba de sol mediterráneo, ojos color miel verdoso que lo miraban directamente, sin el temor reverencial al que estaba acostumbrado, pero tampoco con la familiaridad irrespetuosa de quien no reconoce jerarquías. Lo miraba como a un ser humano. Hacía tanto tiempo que alguien lo miraba, así que por un momento olvidó cómo responder. Sí, logró decir. Árabe, sin azúcar. Ella asintió, y cuando se dio vuelta para ir por la cafetera, él notó algo. En su antebrazo izquierdo, medio escondida por la manga del uniforme, había una pequeña cicatriz. Forma de media luna. El tipo de marca que deja una caída seria en la infancia. O algo peor. ¿Por qué notaba eso? ¿Por qué le importaba? Regresó con una taza humeante y la colocó frente a él con un movimiento que hablaba de años sirviendo mesas. Pero sus manos, notó él, temblaban casi imperceptiblemente, como si estuviera conteniendo algo más grande que la fatiga física. Gracias, Laila, dijo ella, y algo en la forma en que pronunció su propio nombre hizo que sonara como una confesión. Laila, repitió él, y el nombre se sintió extraño en su boca. Antiguo, significativo, como en las historias. Ella sonrió apenas, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Como en las historias donde la mujer espera eternamente y el hombre viene cuando ya es muy tarde. La respuesta lo golpeó como agua fría. Tenía filo, tenía historia. No recuerdo que Laila dijera cosas así, respondió, picado por razones que no entendía. Eso es porque los poetas son hombres, replicó ella, y ahora la sonrisa sí tocó sus ojos por un segundo. Si Laila hubiera escrito la historia, habría dicho que Mainún estaba loco no por amor, sino por la idea del amor. Que es más fácil amar lo que no puedes tener que luchar por lo que está frente a ti. Rashid se quedó en silencio. Algo vibraba en su pecho, algo peligroso. Eres filósofa además de mesera. Soy muchas cosas además de mesera, dijo ella, y por primera vez su voz sonó cansada. No físicamente cansada, cansada del tipo de mentiras que la gente se dice sobre quién es, basándose en lo que hace. ¿Cómo? ¿Una traducción equivocada?, preguntó él antes de poder detenerse. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, como si acabara de verlo por primera vez y lo que veía la sorprendiera. Exactamente como una traducción equivocada. Movió de su asiento. Otra pregunta, dijo a Laila, ignorando completamente la presencia de Hassan. ¿Qué significa Hanin? El cambio en ella fue inmediato y devastador. El color abandonó su rostro como agua escapando de una taza rota. Sus dedos se aferraron al borde de la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Por un segundo, Rashid pensó que se desmayaría. ¿Estás bien? Estiró la mano instintivamente para sostenerla, y cuando sus dedos rozaron su muñeca, ella se retiró como si la hubiera quemado. Estoy bien, dijo, pero su voz sonaba como vidrio molido. Es solo... hace mucho que no escuchaba árabe clásico hablado así. ¿Hablas árabe? Hablaba. La corrección fue suave pero definitiva. Ya no. ¿Por qué no? Algo antiguo y herido cruzó por su rostro. Porque algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Pero Rashid había construido imperios sabiendo exactamente cuándo insistir y cuándo retroceder. Este era un momento para insistir. La pregunta sigue en pie. ¿Qué significa Jnin?
Laila respiró profundo. Cuando habló, sus palabras salieron en árabe perfecto, sin un rastro de acento moderno, con la pronunciación precisa de quien aprendió el idioma no de libros, sino de bocas que amaba. Hanin es lo que sientes cuando escuchas una canción que tu madre te cantaba antes de que ella decidiera que ya no eras su hija. Es el peso en tu pecho cuando pasas frente a una casa que alguna vez fue tuya, pero ahora tiene otras luces en las ventanas. Es el sabor fantasma de un plato que nunca volverás a comer, porque la única persona que sabía prepararlo así te borró de su vida como si nunca hubieras existido. El silencio que siguió fue absoluto. Continuó ella, y ahora lágrimas brillaban en sus ojos, aunque su voz permanecía firme. El tipo de dolor que no te mata, pero te hace desear que lo hiciera, porque al menos los muertos no recuerdan todo lo que perdieron. Rashid no podía respirar, no podía moverse, porque esa definición, esa descripción devastadoramente precisa, era exactamente lo que había sentido toda su vida sin tener las palabras para nombrarlo. Eso, logró decir finalmente, es exactamente lo que significa. Ella se limpió los ojos con el dorso de la mano, avergonzada de repente por haber revelado tanto. Debería volver a trabajar. Espera. La palabra sonó como una orden, pero se sintió como una súplica. ¿Dónde aprendiste a hablar árabe así? La sonrisa que apareció en su rostro fue la cosa más triste que Rashid había visto en su vida. En otra vida, con otra familia, como otra persona. Se dio vuelta y se alejó antes de que él pudiera decir nada más, dejándolo con su café enfriándose y un sentimiento en el pecho que no había experimentado en décadas. Curiosidad, no por sus negocios, ni por sus inversiones, ni por las infinitas maniobras políticas que consumían sus días. Curiosidad por una persona, por sus historias, por sus heridas, por las puertas que había cerrado y las razones que la habían obligado a hacerlo. Hassan se acercó cautelosamente, como quien se aproxima a un animal herido. Sayyidi, la reunión con los ministros de comercio es en 40. Cancélala. ¿Perdón? Cancela todo el día. Rashid se puso de pie, su decisión tomada con la misma certeza absoluta con la que movía miles de millones en los mercados. Necesito información sobre esa mesera, todo, dónde vive, de dónde viene, por qué está aquí. Quiero un informe completo antes de que termine el día. Hassan sabía que protestar sería inútil. Cuando el jeque usaba ese tono, el universo se reorganizaba para obedecer. Por supuesto, Sayyidi. Pero mientras salía para cumplir las órdenes, Hassan sintió algo que solo podría describir como presagio. Había estado con Rashid el tiempo suficiente para saber que cuando algo capturaba su atención así, completamente consumiéndolo, el resultado nunca era simple, y las cosas simples no dejaban a paz. Hombres poderosos con esa expresión de vulnerabilidad hambrienta en el rostro, que había sellado con años de silencio, que escuchar árabe clásico pronunciado con esa precisión particular había traído de vuelta recuerdos que había enterrado tan profundo que pensaba que ya no podrían lastimarla. Se cambió en el vestuario del personal, intercambiando el uniforme por jeans desgastados y una camiseta simple que había lavado tantas veces que el logo original ya no era visible. Recogió su bolso, un artículo sintético barato que había comprado en un mercado de pulgas 3 años atrás, cuando llegó a esta ciudad sin nada más que una maleta pequeña y determinación feroz de convertirse en nadie. El autobús a su apartamento tardaba 45 minutos. Tiempo suficiente para que las paredes que había construido alrededor de sus recuerdos comenzaran a agrietarse. Cerró los ojos y vio, contra su voluntad, la casa donde había crecido.
Villa de 2 pisos en las afueras de Damasco. Jardín con limoneros que florecían cada primavera, llenando el aire de dulzura casi insoportable. Fuente en el centro del patio donde su hermano menor solía lanzar monedas pidiendo deseos que nunca se cumplieron. Vio el estudio de su padre, lleno de libros en árabe, inglés, francés, alemán. Él había sido traductor también, uno de los mejores. Trabajó para embajadas, organizaciones internacionales, escritores famosos. Le había enseñado que las palabras eran puentes entre mundos, que cada idioma cargaba una forma diferente de ver la realidad. Laila, Habibti, le decía mientras ella tenía 9 años y ya hablaba 3 idiomas con fluidez. Cuando traduces, no cambias palabras. Cambias cómo la gente ve el mundo. Es una responsabilidad sagrada. Había creído eso con la fe ciega de la infancia, hasta el día que aprendió que su padre usaba esas palabras puente para mentir, que traducía conversaciones de inteligencia para un régimen que torturaba estudiantes, que su habilidad de moverse entre idiomas la había usado no para conectar personas, sino para destruirlas. El día que lo confrontó, él no negó nada. El mundo no es blanco y negro, Laila. Algún día entenderás que la supervivencia requiere compromisos. Compromisos, había repetido ella, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Tú llamas compromisos a traicionar a gente que confiaba en ti. Llamo supervivencia a mantener a mi familia a salvo. Pero esa familia se había roto de todas formas. Su hermano menor murió en un bombardeo 3 meses después. Su madre perdió la razón del dolor y ahora vivía en un lugar eterno entre la memoria y el olvido. Y Laila se había convertido en fantasma. Cambió su nombre, falsificó documentos, cruzó fronteras con una identidad comprada, se convirtió en mesera, en limpiadora, en cualquier cosa que le permitiera comer sin tener que usar las habilidades que su padre le había enseñado. Porque cada vez que consideraba volver a trabajar como traductora, veía las caras de las personas que su padre había traicionado. Veía a su hermano sangrando en escombros y juraba que prefería servir café el resto de su vida antes que convertirse en lo que él fue. El autobús se detuvo en su parada. El apartamento que compartía con otras 2 meseras estaba en un edificio que había conocido mejores días décadas atrás. Paredes descoloridas, escaleras con baldosas rotas, pero era suyo. Nadie aquí sabía quién había sido. Nadie preguntaba. Hasta hoy. Hasta que un hombre con ojos color ámbar oscuro y un tov que costaba más que 6 meses de su salario le había preguntado sobre Janine. Se dejó caer en su cama individual y permitió, por primera vez en 3 años, llorar. No por lo que había perdido, sino por el terror de que tal vez, solo tal vez, ese extraño pudiera hacer que quisiera recordar. El informe llegó al escritorio de Rashid a las 8 de la noche. Hassan lo había preparado con la eficiencia que lo había convertido en indispensable. 23 páginas. Cada detalle investigable sobre Laila Mansour, excepto que ese probablemente no era su nombre real. Rashid leyó en silencio y con cada párrafo algo en su pecho se apretaba más. Laila Mansour había aparecido en la ciudad 3 años atrás, sin referencias laborales verificables, sin historia de crédito, sin presencia en redes sociales. El tipo de vacío en el registro público que solo significaba 2 cosas: protección de testigos o huida. Trabajaba 60 horas semanales entre 2 empleos. Mesera, en el hotel durante el día, limpiaba oficinas por las noches. Vivía en un apartamento compartido en un barrio que las personas del círculo social de Rashid ni siquiera sabían que existía. No tenía coche. No tenía deudas, no tenía nada que la atara a este lugar, excepto la necesidad de mantenerse invisible. Pero había algo más.
un investigador particularmente diligente había encontrado una anomalía en registros de aduanas. 3 años atrás, una mujer con pasaporte sirio, usando el nombre Laila Al-Nouri, había entrado al país con visa de trabajo temporal. Esa visa nunca fue renovada. Esa mujer desapareció del sistema y Laila Mansur apareció. Rashid estudió la foto de pasaporte adjunta. Era ella, sin duda, pero diferente. El cabello más largo, los ojos con menos sombras, una sonrisa cautelosa pero real. Al-Nouri, Damasco, traductora certificada por la universidad. Las piezas comenzaron a encajar con la precisión terrible de un rompecabezas que revela una imagen que preferirías no ver. Hizo una llamada a un amigo en el servicio diplomático sirio. Preguntó con cuidado, porque en esos círculos las preguntas equivocadas podían costar vidas. La respuesta llegó en un mensaje de texto 1 hora después. Familia Al-Nouri, Damasco. Padre era traductor de alto nivel, conexiones políticas complicadas. Hijo murió en bombardeo 2019. Madre institucionalizada. Hija desapareció después de acusar públicamente al padre de complicidad con régimen. Se rumora que está muerta. Padre murió hace 2 años. Infarto. ¿Por qué preguntas? Rashid no respondió. Se quedó mirando la pantalla de su teléfono mientras las palabras se reorganizaban en una narrativa que dolía reconocer. Laila no había huido de la pobreza. Había huido de un legado. Había elegido servir mesas antes que usar el talento que llevaba en la sangre, porque ese talento estaba manchado con sangre real. Y él, sin saberlo, le había preguntado sobre Hnin, sobre la única emoción que probablemente la perseguía cada noche. Se puso de pie y caminó hacia el ventanal de su oficina en el piso 42. La ciudad se extendía abajo como un organismo vivo hecho de luces. Cada punto brillante era una vida, una historia, un conjunto de decisiones que habían llevado a alguien exactamente a donde estaba. ¿Qué decisiones lo habían llevado a él aquí, hijo de un magnate que lo había criado como inversión, no como hijo? Madre que había soportado un matrimonio sin amor, porque el divorcio habría significado perder acceso a sus hijos. Hermanos menores que lo miraban con mezcla de envidia y resentimiento porque él había heredado el imperio mientras ellos recibían puestos ceremoniales. Había construido su propia fortuna para demostrar que no necesitaba el dinero de su padre. Había multiplicado por 10 el valor del conglomerado familiar para demostrar que era mejor que el hombre que nunca lo había abrazado ni una sola vez. Y ahora tenía 34 años, más dinero del que podría gastar en 5 vidas. Y no había una sola persona en el mundo que lo conociera realmente, que supiera que a veces se despertaba a las 3 de la madrugada sintiendo que se asfixiaba, que la semana pasada había llorado en su coche después de visitar a su madre en el hospital, donde estaba recuperándose de su tercer accidente con pastillas en 2 años, que había roto su compromiso 6 meses atrás, porque la mujer perfecta, bella, educada, de la familia correcta, le había dicho «te amo», y él había sentido absolutamente nada. «¿Cómo puedes amarme?», le había preguntado. «Ni siquiera me conoces». «Sé todo lo que necesito saber», había respondido ella confundida. Y ahí estaba el problema. Todos sabían lo que necesitaban saber para sus propósitos, su valor neto, sus conexiones, su utilidad. Nadie sabía que su libro favorito era una colección de poesía persa del siglo XIII que había pertenecido a su abuelo, que cuando era niño quería ser arquitecto porque le fascinaba cómo los espacios podían hacer sentir a la gente pequeña o poderosa, que odiaba el oud aunque se suponía que debía amarlo porque era parte de su herencia. Nadie lo conocía, excepto tal vez
Una mesera que había visto a través de él con una sola frase sobre traducciones equivocadas. Tomó una decisión que cualquier miembro de su junta directiva habría llamado imprudente. Marcó el número de Hassan. Quiero que le ofrezcas un trabajo. ¿A quién? ¿Zayidi? A Laila Mansour o Laila Al-Nouri, quien quiera que sea. Dile que necesito una traductora personal. Salario 10 veces lo que gana ahora. Que empiece mañana. Hassan permaneció en silencio por 3 segundos completos. Una eternidad en términos de Hassan. Zayidi, con todo respeto, despediste a 15 traductores hoy. Traductores con credenciales impecables. Y ahora quieres contratar a una mesera que entiende lo que significa traducir. Interrumpió Rashid. Los otros traducían palabras. Ella traduce significados. Hay una diferencia. Sí, pero... Hassan. La voz de Rashid se suavizó. He tomado decisiones de negocios basadas en instinto durante 10 años y nunca me han fallado. Esto es instinto. Confía en mí. Lo que no dijo fue: necesito entender por qué alguien que tiene el talento para trabajar con embajadores elige servir café. Necesito entender cómo sobrevives cuando todo lo que creías que eras se destruye. Necesito entender si es posible ser honesto en un mundo construido sobre mentiras. Por supuesto, Zayidi, haré los arreglos. Rashid colgó y regresó al ventanal. En algún lugar de esa ciudad de luces, Laila estaba probablemente terminando su segundo turno, limpiando oficinas, fregando pisos, vaciando papeleras llenas de decisiones desechadas de ejecutivos que ganaban en una hora lo que ella en un mes. ¿Aceptaría la oferta? ¿O vería a través de ella y entendería que esto no era realmente sobre traducción? Que esto era sobre un hombre que había pasado toda su vida siendo interpretado incorrectamente y que de repente había encontrado a alguien que hablaba su idioma. Laila recibió la llamada a las 10 de la noche. Un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algún presentimiento que no podía nombrar, la hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. Señorita Mansour. La voz era profesional, masculina, con acento del Golfo, no amenazante pero tampoco casual. ¿Quién habla? Mi nombre es Hassan. Soy asistente personal del jeque Rashid Al Maktoum. El jeque desea ofrecerle un puesto en su equipo personal. El mundo se inclinó lateralmente. ¿Perdón? Necesita una traductora. Quedó impresionado con sus habilidades lingüísticas. El salario sería... Y procedió a nombrar una cifra que hizo que Laila se sentara en el piso de su cocina compartida, piernas incapaces de sostenerla. Eso no es posible. Le aseguro que es completamente posible. El jeque es muy generoso con su personal cuando reconoce talento excepcional. Pero yo no soy traductora, soy mesera. El jeque está consciente de su situación laboral actual, pero también está consciente de que habla árabe clásico con fluidez nativa, inglés sin acento y sospecha que probablemente varios idiomas más: francés, alemán, turco, algo de ruso. Pero eso no lo sabía nadie. ¿Cómo lo sabía él? ¿Me investigó? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Hassan no mintió. Sí, ¿qué encontró? Lo suficiente para saber que estás sobrecalificada para servir café. Y lo suficiente para respetar que tienes razones para mantener ciertas cosas privadas. Laila cerró los ojos. Esto era peligroso. Esto era exactamente lo que había estado evitando. Visibilidad, preguntas, gente poderosa haciendo lo que la gente poderosa hace. Tomar lo que quieren sin considerar las consecuencias para otros. Dígale al jeque que agradezco la oferta, pero debo declinar. ¿Puedo preguntar por qué? Porque tengo miedo. Porque si vuelvo a ese mundo, me convertiré en mi padre. Porque ya perdí todo una vez y sobreviví convirtiéndome en nadie. Y no tengo fuerzas para perderlo todo nuevamente.
Razones personales. Hassan suspiró suavemente. El jeque pensó que diría eso. Me pidió que le dijera algo específico si rechazaba la oferta. ¿Qué? Dijo que entendería si tiene miedo de traducir nuevamente, que él también tiene miedo de muchas cosas, pero que algunas puertas, aunque duela abrirlas, conducen a habitaciones donde finalmente puedes respirar. Las palabras la golpearon como puños. Porque eran verdad. Porque este extraño, este hombre rico y poderoso que no tenía razón para entenderla, de alguna manera había visto exactamente lo que ella había estado evitando admitir incluso a sí misma. Que servir mesas no era humildad, era castigo autoimpuesto, penitencia por los pecados de su padre que había decidido cargar como si fueran suyos. Piénselo, continuó Hassan suavemente. El jeque estará en su oficina mañana a las 9 de la mañana. Si decide aceptar, venga a esta dirección. Le dio la información y colgó antes de que pudiera protestar. Laila se quedó sentada en el piso de linóleo frío de su cocina, rodeada de platos que no le pertenecían y paredes que nunca serían suyas, sosteniendo un teléfono que acababa de ofrecerle una salida de la cárcel que había construido con sus propias manos. ¿Por qué lo hacía? No la conocía. Un intercambio breve sobre una palabra, una definición, nada que justificara este tipo de oferta, a menos que él viera en ella algo que reconocía en sí mismo. Esa posibilidad la aterraba más que cualquier otra, porque significaba que no era tan invisible como pensaba, que alguien había mirado y realmente visto. No durmió esa noche. A las 6 de la mañana tomó una decisión. A las 7 se duchó. A las 8 se puso el único vestido que poseía que no estaba relacionado con trabajo de servicio, algo simple color azul marino que había comprado para la boda de una compañera de cuarto años atrás. A las 8:45 estaba frente al edificio de oficinas de Al Maktoum Holdings. 58 pisos de vidrio y acero que reflejaban el cielo del desierto como un espejo gigante. Entrada de mármol, con fuente diseñada para parecer un oasis. Guardias de seguridad que la miraron con sospecha obvia cuando dijo que tenía cita con el jeque. Uno de ellos hizo una llamada. Sus cejas se elevaron, le dieron un pase de visitante y la dirigieron a un ascensor privado. El ascensor subió tan suavemente que apenas sintió el movimiento, solo el cambio de presión en sus oídos, números digitales marcando pisos como latidos, 20, 30, 40, 50, 58. Las puertas se abrieron directamente a una recepción donde Hassan esperaba. Era más joven de lo que había imaginado por su voz. Tal vez 35, traje impecable, sonrisa profesional, que no revelaba nada. Señorita Mansour, me alegra que decidiera venir. No he decidido nada, aclaró ella. Solo vine a escuchar. Por supuesto, por aquí. La guió por un corredor con obras de arte que probablemente costaban más que su edificio de apartamentos completo. Se detuvo frente a una puerta de madera tallada. El jeque la espera. Tómese el tiempo que necesite. Y la dejó sola frente a la puerta. Laila respiró profundo. Tocó. Adelante. Abrió la puerta y entró a un espacio que redefinió su concepto de oficina. Ventanales del piso al techo mostraban la ciudad completa extendiéndose hacia el horizonte como un mapa tridimensional. Escritorio de madera oscura que parecía haber sido tallado de un solo árbol ancestral. Estanterías llenas de libros en múltiples idiomas y en el centro de todo, Rashid Al Maktoum. Estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, manos entrelazadas detrás de su espalda. Tobe blanco nuevamente, pero este parecía más simple, en que el de ayer, sin el lagal de oro,
solo la kefiyeh blanca sostenida por un agal negro simple. «Gracias por venir», dijo sin darse vuelta. «No estoy segura de por qué estoy aquí. ¿Honestidad inmediata? Buen comienzo». Se volvió para mirarla, y la luz de la mañana iluminó su rostro de forma que reveló las sombras bajo sus ojos. No había dormido tampoco. «Estás aquí porque hice una oferta imprudente basada en un instinto que no entiendo completamente». La admisión la tomó por sorpresa. La gente en tu posición no suele admitir cuando no entiende algo. La gente en mi posición raramente entiende algo real, respondió. Estamos rodeados de personas que nos dicen lo que queremos escuchar, traductores que nos dan definiciones de diccionario en lugar de verdades. Caminó hacia su escritorio y se apoyó contra él, postura más relajada, pero ojos intensamente enfocados en ella. Necesito a alguien que traduzca lo que la gente realmente quiere decir, no solo lo que dicen. Alguien que entienda que cada conversación de negocios es realmente sobre poder, miedo y cosas que la gente no se atreve a nombrar directamente. Tienes equipos enteros de analistas para eso. Los analistas me dan datos. Necesito interpretación. Necesito a alguien que pueda estar en una reunión y decirme después: ese ministro no estaba negociando tarifas comerciales, estaba suplicando validación de su presidente. Ese CEO no estaba defendiendo su proyecto, estaba aterrorizado de decepcionar a su padre muerto. Laila sintió que algo en su pecho se apretaba. Estás describiendo empatía, no traducción. Estoy describiendo traducción real, corrigió él. Del tipo que aprendiste de tu padre antes de que te enseñara las lecciones equivocadas. El silencio que cayó fue tan denso que parecía sólido. ¿Qué sabes de mi padre? Su voz sonó peligrosamente calmada. Que era brillante, que trabajó para personas que no merecían su talento, que cometió errores que le costaron todo. Rashid se enderezó. Y que tú has pasado 3 años castigándote por pecados que no cometiste. No me conoces lo suficiente para hacer ese juicio. Tienes razón, no te conozco, pero reconozco a alguien que lleva un peso que no le pertenece. Señaló una silla. Siéntate, por favor. Ella consideró irse. Debería irse. Esto era demasiado revelador, demasiado peligroso, pero se sentó. Rashid tomó la silla frente a ella, no detrás de su escritorio, posicionándose como igual, no como empleador. Mi padre construyó un imperio, comenzó sin preámbulo, tratando a las personas como números en hojas de balance. Fue brillante en los negocios y terrible en todo lo demás. Cuando murió hace 2 años, 1000 personas fueron a su funeral. 100 dieron discursos sobre su genialidad. Nadie mencionó que no había abrazado a sus hijos ni una vez, que llamaba a mi madre la madre de mis herederos, incluso en privado, que una vez despidió a un empleado el día de Navidad porque el hombre tuvo la audacia de pedir salir temprano para estar con su hijo enfermo. Hizo una pausa mirando sus propias manos. Heredé todo, el dinero, las empresas, el nombre, y pasé 10 años intentando demostrar que era diferente, que podía ser exitoso sin ser cruel, que podía construir sin destruir. Levantó la vista hacia ella. Pero últimamente me pregunto si solo me he convertido en una versión más pulida de lo mismo, si estoy usando mis palabras educadamente cuando él usaba las suyas brutalmente, pero el resultado final es el mismo. Gente como piezas en un tablero. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Laila suavemente. Porque ayer, cuando te pregunté sobre Hnin, no me diste la respuesta que pensabas que quería escuchar. Me diste la verdad, y no he escuchado verdad sin filtrar en tanto tiempo que había olvidado cómo sonaba. Se puso de pie y caminó nuevamente hacia el ventanal, como si necesitara distancia para decir lo siguiente.
No necesito una traductora, Laila. Necesito a alguien que me diga cuando estoy siendo como mi padre, cuando estoy confundiendo eficiencia con crueldad, cuando estoy traduciendo el mundo de forma que me haga sentir poderoso, pero me deje completamente solo. Su voz se quebró apenas en la última palabra, y Laila entendió. Este hombre que tenía todo no estaba ofreciéndole un trabajo. Estaba ofreciéndole una alianza entre dos personas que habían aprendido a hablar todos los idiomas del mundo excepto el único que importaba, el lenguaje de la conexión humana real. Si acepto, dijo lentamente, no va a ser como los demás. No te voy a decir lo que quieres escuchar. Lo sé. Voy a cuestionar tus decisiones. Espero que lo hagas. Y si alguna vez veo que estás usando tu poder para lastimar a alguien, renunciaré inmediatamente. Rashid se volvió para mirarla, y en sus ojos había algo que ella no esperaba ver. Alivio. Esos son exactamente los términos que esperaba. Extendió su mano. Laila la miró por un largo momento. Esta mano que nunca había trabajado físicamente un día en su vida, esta mano que firmaba documentos que movían economías, esta mano que estaba siendo ofrecida no en dominación sino en igualdad. La tomó. 3 meses de prueba, dijo. Si en algún momento siento que estoy traicionando mis principios, me voy. 3 meses, acordó él, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Si en algún momento sientes que te estoy pidiendo que seas algo que no eres, me lo dices, directamente, sin diplomacia, sin traducción. Ella sintió algo parecido a una sonrisa intentando formarse. Sin traducción, irónico para una traductora. Las mejores cosas siempre se pierden en la traducción, respondió él, y por primera vez sonrió también. Una sonrisa real que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Tal vez es hora de que ambos dejemos de traducir quiénes somos y simplemente seamos. Los primeros días fueron extraños de formas que Laila no había anticipado. Hassan le asignó una oficina 3 puertas abajo de la de Rashid, espacio con ventanas que daban al este. Escritorio ergonómico, computadora de última generación, presupuesto para vestuario apropiado para reuniones de alto nivel, que era más de lo que había ganado en 6 meses como mesera. Pero lo más extraño no era el lujo, era ser vista. Rashid le pedía su opinión en reuniones. Realmente escuchaba sus respuestas. Cuando ella señalaba que un socio potencial estaba más desesperado de lo que pretendía, él investigaba y descubría que tenía razón. Cuando ella mencionaba que cierto ministro parecía estar bajo presión externa, él modificaba su estrategia de negociación en consecuencia. Y lentamente, reunión tras reunión, Laila sintió algo que había olvidado era posible: competencia, orgullo en su trabajo, el recuerdo de por qué había amado los idiomas en primer lugar, porque permitían leer las historias no dichas debajo de las palabras dichas. Pero también había otra cosa creciendo, algo más peligroso. Rashid había comenzado a quedarse en su oficina después de las reuniones, haciendo preguntas que no tenían nada que ver con negocios. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Prefieres café turco o árabe? ¿Extrañas Damasco? Esa última pregunta la había hecho en la segunda semana, casi casualmente, mientras revisaban documentos para una fusión potencial. Laila había dejado de escribir. ¿Cómo sabes que soy de Damasco? Lo mencionó el investigador. Espero que no te moleste que... Ya me molestó hace 2 semanas, interrumpió. En este punto es información vieja. Él había sonreído ante eso, pero la pregunta seguía flotando entre ellos. Sí, admitió finalmente, extraño partes de ella, las partes que probablemente ya no existen.
¿Eso cuenta como nostalgia o como jnin? Depende, dijo Rashid pensativamente. ¿El recuerdo te hace querer volver o te hace agradecer haber escapado? Ambos, al mismo tiempo. Entonces es Hanin. Se habían mirado por un momento que se extendió un segundo más de lo profesional. Layla había roto el contacto visual primero, volviendo a los documentos con intensidad innecesaria. Pero sabía, y por la forma en que la respiración de Rashid había cambiado, él también sabía. Algo estaba creciendo entre ellos que no tenía nada que ver con traducción y todo que ver con reconocimiento. Dos personas que se habían pasado la vida siendo malinterpretadas, encontrándose mutuamente en el idioma de las heridas compartidas. Era peligroso, era inevitable, y ninguno de los dos tenía idea de cómo detenerlo. La crisis llegó en la cuarta semana. Reunión con un conglomerado europeo interesado en asociarse para un desarrollo de infraestructura masivo. Miles de millones en juego. Delegación de 8 personas. Todos hombres, todos con esa arrogancia particular que viene de generaciones de riqueza heredada. Layla estaba sentada al lado de Rashid, traduciendo del inglés y francés mientras los europeos presentaban su propuesta. Algo no cuadraba. Los números eran hermosos, la proyección perfecta, pero el lenguaje corporal. El director ejecutivo mantenía contacto visual, pero el director financiero no. Cada vez que se mencionaban los plazos de inversión inicial, sus dedos tamborileaban contra la mesa. Patrón nervioso. Y el asesor legal había verificado su teléfono 3 veces en 20 minutos. «Un momento», dijo Layla en árabe a Rashid. «Algo está mal». Rashid la miró. En presencia de otros, mantenían estricta formalidad. Pero ella vio la pregunta en sus ojos. Se inclinó ligeramente hacia él, voz baja. El CFO está mintiendo sobre su liquidez y el abogado está esperando una llamada que probablemente le dirá si su financiamiento respaldo se cayó. ¿Estás segura? No completamente, pero mira su mano izquierda, marca del bronceado donde solía usar un anillo. Vendido recientemente, y el abogado tiene una mancha de café en su manga derecha, pero su taza está a su izquierda. Significa que se la sirvió alguien más con prisa. No tuvo tiempo de prepararse adecuadamente para esta reunión. Rashid no cuestionó su lógica. Simplemente sonrió a la delegación y dijo en inglés perfecto: «Caballeros, aprecio la presentación, pero antes de proceder necesitaría ver prueba de fondos asegurados para la inversión inicial. Certificados bancarios, no proyecciones». El silencio fue espectacular. El CEO mantuvo la compostura. «Por supuesto, eso puede arreglarse». «Excelente. Cuando tengan la documentación, mi equipo la revisará y podremos continuar». La reunión terminó educadamente, pero fríamente. Cuando los europeos salieron, Hassan entró con su tablet. «Acabo de recibir un mensaje del banco de inversión en Londres. El grupo europeo perdió su financiamiento respaldo ayer. Estaban buscando que tú pusieras el capital inicial para después desaparecer con préstamos contra el proyecto». Rashid miró a Layla. «¿Cómo lo supiste?» «No lo supe. Leí las señales. Igual que cuando traduzco, leo no solo palabras, sino intenciones. Me acabas de salvar de perder $300 millones. Te salvaste tú mismo al escucharme». Algo cambió en su expresión. «Necesito mostrarte algo». Usaba para reuniones de negocios. Más pequeña, más personal. Paredes llenas de fotografías, su madre, mucho más joven, sonriendo de forma que sugería que alguna vez había conocido la felicidad. Sus hermanos en varias edades, pero notablemente solo una foto de su padre y estaba volteada hacia la pared. «Mi padre», explicó Rashid, siguiendo su mirada, «tomó decisiones terribles hacia el final. Asociaciones con gente que resultó ser criminal, inversiones en proyectos que desplazaron en comunidades enteras.
Cuando murió, descubrí contratos que había firmado que violaban todo lo que supuestamente valoraba. Se sentó en el pequeño sofá, gesto invitándola a sentarse también. Pasé 2 años deshaciendo ese daño, compensando a las comunidades, rompiendo los contratos. Perdí dinero, perdí aliados, pero lo hice porque no podía vivir siendo el hijo que heredó un imperio construido sobre sufrimiento de otros. Layla se sentó, manteniendo distancia respetuosa. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tú hiciste lo mismo. Rechazaste heredar el camino de tu padre, y eso, su voz se suavizó, es lo más valiente que he visto hacer a alguien. No fue valentía, fue supervivencia. La valentía a menudo se disfraza de supervivencia. Se miraron. La habitación de repente se sintió muy pequeña y muy cargada. Rashid, comenzó ella, usando su nombre sin título por primera vez. Esto, lo que sea que está pasando entre nosotros, no puede suceder. Lo sé. Soy tú. Empleada, lo sé. Venimos de mundos completamente diferentes. Lo sé. Entonces, ¿por qué siento que si no salgo de esta habitación ahora, voy a hacer algo completamente imprudente? Él se rió, sonido bajo y honesto, porque yo estoy sintiendo exactamente lo mismo, pero ninguno se movió. Mi último compromiso, dijo Rashid después de un momento, terminó porque me di cuenta de que estaba con alguien que amaba la idea de mí. El jeque, el rico, el poderoso. Pero cuando intentaba hablar de cosas reales, sus ojos se ponían vidriosos, como si las emociones fueran aburridas comparadas con planes de boda. ¿Le dijiste eso? Intenté, pero no sabía cómo explicar que me sentía completamente solo en presencia de alguien que supuestamente me amaba. La miró, y luego conocí a una mesera que entendió Hanin mejor que cualquier académico, que me vio por 30 segundos y supo exactamente qué tipo de vacío estaba intentando llenar con preguntas sobre honestidad. Layla sintió lágrimas amenazando. No puedes verme como salvación, Rashid. No soy eso. Estoy tan rota como tú. No estás rota, estás reconstruida. Hay una diferencia. Se inclinó hacia adelante y ella supo que si no se movía ahora, él la besaría. Se puso de pie abruptamente. Necesito pensar, Esto es demasiado rápido. Tienes razón. Se puso de pie también, manteniendo distancia. Lo siento, crucé una línea. No es solo tu línea para cruzar, dijo suavemente. También es mía. Y yo también quería cruzarla. Eso es lo que me asusta. La honestidad desnuda entre ellos era casi insoportable. Tómate el tiempo que necesites, dijo Rashid. Pero Layla, no quiero que veas esto como empleador y empleada. Quiero que lo veas como 2 personas que se reconocieron mutuamente en un mundo lleno de traducciones incorrectas. Lo que hagas con eso es completamente tu decisión. Ella asintió sin confiar en su voz y salió. Pero mientras caminaba por el corredor hacia su propia oficina, supo algo con certeza terrible. Ya era demasiado tarde, ya había cruzado la línea, ya estaba enamorándose del hombre que había visto a través de todas sus defensas con una sola pregunta sobre una palabra que significaba el dolor de recordar lo que nunca podría recuperar. Esa noche, Layla no fue a su apartamento, caminó, sin dirección. Solo necesitaba movimiento, necesitaba que el ritmo de sus pies contra el pavimento organizara el caos en su cabeza. Terminó en un parque que nunca había visitado antes. Fuente en el centro, bancos dispersos, pocas personas a esta hora. Se sentó y dejó que todo la alcanzara. Durante 3 años se había dicho que estaba sola porque era más seguro, porque las conexiones eran vulnerabilidades, porque si no amabas nada, no podías perder nada. Pero la verdad que había estado evitando era más simple y más dolorosa.
Estaba sola porque tenía miedo de ser conocida, porque si alguien la conocía realmente, vería todo. El daño, la culpa que cargaba por cosas que no había hecho, la niña que alguna vez creyó que su padre era un héroe antes de descubrir que era un villano. Y Rashid ya había visto todo eso, y no había huido. La había visto en su peor estado, llorando sobre una palabra en una cafetería de hotel, y había pensado, ella entiende. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había entendido? Su teléfono vibró, mensaje de un número que ahora reconocía. Rashid, no tienes que responder, solo quiero que sepas algo. Mi oferta de trabajo sigue en pie sin importar nada más. Si decides que solo puedes ser profesional, lo respetaré completamente. Tu seguridad y comodidad son más importantes que mis sentimientos. Miró el mensaje durante largo rato. Luego escribió, ¿y si no solo puedes ser profesional? La respuesta llegó en segundos. Rashid, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque si esto es real, no quiero arruinarlo con prisa o imprudencia. Laila, ¿cómo sabemos si es real? Rashid, no lo sabemos. Por eso necesitamos tiempo, pero Laila, tengo 34 años. He conocido a cientos de mujeres y ninguna me ha hecho sentir en 30 segundos lo que tú me hiciste sentir con una definición de una palabra. Eso tiene que significar algo. Laila, me asusta. Rashid, a mí también. Laila, ¿qué hacemos? Rashid, mañana trabajamos. Reuniones, traducciones, profesionalismo absoluto. Y luego, si quieres, cenamos. Solo nosotros. Sin roles, sin títulos. Solo Rashid y... Laila, intentando averiguar si esto es tan real como se siente. Laila miró la fuente. Agua cayendo en patrones que parecían caóticos, pero seguían leyes precisas de gravedad y física. Tal vez las conexiones humanas eran así también. Parecían caóticas, pero seguían leyes más profundas que la lógica. Leyes del reconocimiento, de ver y ser visto, de encontrar en otro las partes de ti que pensabas que estaban rotas, pero solo estaban esperando a alguien que supiera cómo leerlas. Laila, mañana cenamos, pero te advierto, soy un desastre emocional. Rashid, coincidencia perfecta, yo también. Laila, esto va a ser complicado. Rashid, las mejores cosas siempre lo son. Guardó el teléfono y sonrió en la oscuridad. Por primera vez en 3 años, el futuro no se sentía como castigo, se sentía como posibilidad. La cena fue en su penthouse, no un restaurante donde podían ser vistos, fotografiados, convertidos en chisme empresarial. Su espacio privado. Laila llegó a las 8, nerviosa de formas que no había estado incluso en su primera reunión con él. Esto era diferente. Esto era personal. Rashid abrió la puerta en ropa casual, que probablemente costaba más que un mes de su salario anterior, pero se veía normal. Jeans oscuros, camisa blanca simple sin el top ceremonial, pies descalzos. No sé cocinar, admitió inmediatamente, así que ordené de 5 restaurantes diferentes y esperé que algo te gustara. Ella se rió. Primera risa genuina de la noche. ¿5? No, sabía qué preferías. Hay libanés, italiano, japonés, indio y tailandés. También compré 3 tipos de postre porque el gerente del hotel mencionó que pedías baklava a veces en tu descanso. Ambos odiaban el cilantro y amaban el cardamomo. Hablaron de cosas reales, infancias, miedos. El libro que Rashid había estado leyendo 3 veces porque las palabras lo calmaban cuando no podía dormir. ¿Cuál es?, preguntó Laila. Él se levantó y volvió con un volumen delgado. Poesía persa, Rumi. El alma ha estado con el amigo desde la eternidad previa, leyó en voz alta. ¿Cómo podría tener principio ahora? Laila sintió escalofríos. Mi madre solía leerme eso.
¿Antes de... ¿Antes de qué? Antes de que perdiera la razón del dolor. Las palabras salieron sin filtro. Mi hermano murió y ella simplemente se apagó. Ahora vive en un lugar entre el pasado y la nada. A veces me reconoce, la mayoría de las veces no. Rashid tomó su mano, simple, firme. ¿La visitas? No puedo. Si voy, revelaré dónde estoy. Y hay gente conectada a mi padre que no debe saber que sobreviví. ¿Estás en peligro? No lo sé. Probablemente no. Pero el miedo cerró los ojos. El miedo es lo único que me mantuvo viva cuando quería desaparecer completamente. Layla. Esperó hasta que ella lo mirara. Si hay alguien que necesita ser manejado, tengo recursos, protección, puedo... No, interrumpió firmemente. No quiero ser tu proyecto de rescate. No eres un proyecto, eres... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Eres la primera persona en años que me hace querer ser honesto sobre quién soy realmente. Eso no es rescate, es reconocimiento mutuo. Se besaron entonces, suave al principio, luego más profundo, como personas que habían estado sedientas sin saberlo hasta que encontraron agua. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Esto va a cambiar todo, susurró Layla. Ya cambió todo, respondió Rashid. El día que preguntaste sobre traducciones equivocadas. 6 semanas de felicidad. Trabajaban profesionalmente durante el día. Layla se convirtió en indispensable, no solo como traductora, sino como consejera. Rashid comenzó a tomar decisiones que priorizaban impacto humano sobre ganancias máximas. Estableció fondos para empleados, cambió políticas, y por las noches eran solo Rashid y Layla, cenando, hablando hasta el amanecer, aprendiendo los mapas de las cicatrices del otro. Él le contó sobre la vez que su padre lo encerró en su oficina a los 12 años hasta que memorizara reportes financieros completos. Para hacerte fuerte, había dicho su padre, pero solo lo había hecho sentir como objeto, no hijo. Ella le contó sobre el día que confrontó a su padre, el grito, el silencio después. Me miró como si fuera una extraña, como si 30 segundos de honestidad hubieran borrado 22 años de ser su hija. Se sostenían mutuamente a través de las pesadillas, los días difíciles, las memorias que atacaban sin advertencia, pero sabían que el mundo exterior eventualmente presionaría contra su burbuja. La presión llegó en forma de la madre de Rashid, Sheikha Amira. Al Maktoum era elegancia tallada en hielo. Entró a la oficina de Rashid sin anuncio, derecho que se tomaba como matriarca familiar. «Hablan de ti», dijo sin preámbulo, «tú y esa traductora». Rashid levantó la vista de su trabajo, expresión cuidadosamente neutral. «¿Quién habla?» «Todos, la Junta, nuestros socios, dicen que pasas todo tu tiempo con una refugiada siria de pasado cuestionable». «Su pasado no es cuestionable, es privado. Hay una diferencia. Para gente como nosotros no. La hay». Su madre se sentó, postura perfecta. «Rashid, Habibi, entiendo la atracción. Es bonita, inteligente, exótica, pero no es apropiada. No hables de ella así. Hablo verdades que necesitas escuchar. Tienes obligaciones, con la familia, con el nombre. No puedes casarte con alguien sin linaje, sin conexiones, sin qué, madre, sin la miseria que tú y padre compartieron durante 42 años, sin el matrimonio apropiado que los hizo a ambos infelices hasta el día a que él murió». El silencio cortó como vidrio. Amira respiró lentamente. Cuando habló, su voz temblaba. «No sabes nada de mi matrimonio. Sé que nunca te vi sonreír realmente. Sé que tomabas pastillas para dormir desde que tengo memoria. Sé que 3 veces intentaste...» Se detuvo, emoción quebrando su voz. «No voy a repetir tus errores. Rashid, amo a Layla». Las palabras salieron firmes, definitivas.
y voy a estar con ella, con tu bendición o sin ella. Su madre se puso pálida. Entonces perderás todo. La familia te desheredará, la junta te removerá. Tus hermanos tomarán control. Que lo tomen. Construí mi propia fortuna. No necesito el dinero familiar. No se trata de dinero, se trata de quién eres. Exactamente. La miró directamente. Se trata de quién soy, no de quién ustedes necesitan que sea. Amira se puso de pie, dignidad intacta, pero ojos brillando con lágrimas no derramadas. Tu padre dijo lo mismo una vez sobre mí, que me amaría contra todo. Su sonrisa fue devastadoramente triste. Descubrí que el amor no sobrevive cuando el mundo entero presiona contra él. Espero que tu Layla sea más fuerte que yo. Salió, dejando a Rashid con el corazón acelerado y una certeza absoluta. Necesitaba hablar con Layla. Sintió rabia hirviendo. ¿Qué le dijiste? Que no puede comprar lo que no está en venta. Finalmente lo miró. Pero Rashid tiene razón en algunas cosas. Esto te costará, tu familia, tu posición. No puedo pedirte que sacrifiques todo por mí. No estás pidiendo, estoy eligiendo. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta salió rota. ¿Cuánto tiempo antes de que me culpes por todo lo que perdiste? Layla, mi padre perdió todo por sus elecciones también, y se volvió amargo, cruel. Los sacrificios envenenan a las personas, Rashid. No quiero que me odies en 10 años porque tu familia te rechazó por mí. Rashid cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos. Tomó su rostro entre sus manos. Escúchame, mi familia me rechazó emocionalmente toda mi vida. Me amaban como concepto, no como persona. Tú me ves, me conoces. Sé exactamente quién soy contigo y eso es todo lo que necesito. Pero no, presionó su frente contra la de ella. He pasado 34 años siendo traducido incorrectamente, siendo el jeque, el heredero, el nombre. Contigo soy solo Rashid, el hombre que llora con poesía, que odia el oud, que quería ser arquitecto pero nunca fue lo suficientemente valiente para decirlo en voz alta. ¿Sabes cuánto vale eso? Rashid, te amo, Layla. No la idea de ti, no lo que representas. A ti, con tus pesadillas y tu miedo y tu forma de pronunciar el árabe clásico como si cada palabra fuera sagrada. Si eso me cuesta todo lo demás, entonces, todo lo demás nunca valió la pena. Ella lloró entonces, sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Años de dolor, soledad, miedo, todo saliendo de una vez, y Rashid la sostuvo, simplemente la sostuvo. Yo también te amo, susurró finalmente contra su pecho. Tanto que me aterra, lo sé, a mí también me aterra, pero Layla, algunas cosas valen el miedo. 3 meses después, la boda fue pequeña, solo Hassan y 2 amigas de Layla de sus días como mesera. En una playa al amanecer, sin lujo, sin espectáculo. Rashid usó un tobe simple. Layla, un vestido blanco que ella misma había elegido. Dijeron sus votos en árabe, palabras sobre honor, honestidad y ver al otro completamente. Prometo, dijo Rashid, nunca traducirte incorrectamente. Verte como eres, no como necesito que seas. Prometo, dijo Layla, lágrimas corriendo libremente. Nunca tener miedo de decirte la verdad, incluso cuando duela. Especialmente cuando duela. Se besaron mientras el sol emergía del horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. La familia de Rashid no asistió, pero su madre envió un mensaje esa noche. No entiendo tu elección, pero reconozco el coraje que nunca tuve. Sé feliz, hijo, de la forma que yo nunca pude ser. No era perdón, pero era comienzo. Años después, cuando estudiantes preguntaban a Layla sobre su historia, sobre cómo pasó de mesera a directora, de refugiada a fundadora de la organización más grande de apoyo a traductores desplazados en el 500,
Medio Oriente, ella siempre contaba la misma historia. Un hombre me preguntó qué significaba Hanin, y en lugar de darle la respuesta que esperaba, le di la verdad. Esa honestidad cambió todo, porque resulta que el mundo no necesita más personas que digan lo que otros quieren escuchar. Necesita personas valientes suficiente para decir lo que es real. ¿Y el jeque?, preguntaban siempre. ¿Qué pasó con él? Layla sonreía entonces, esa sonrisa que había aprendido a usar nuevamente, después de años de haberla enterrado. Él aprendió que el poder real no viene de cuánto controlas, viene de cuánto te atreves a ser vulnerable. Y juntos aprendimos que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien que ve todas tus imperfecciones y elige quedarse de todas formas. ¿Eso es un final feliz?, preguntaba siempre alguien. No, respondía Layla honestamente. Es un comienzo honesto, que es mucho mejor, porque algunos finales no se cierran limpiamente. Algunos finales son en realidad puertas abriéndose hacia futuros que nunca imaginaste. Y las mejores historias, las reales, no terminan con vivieron felices para siempre. Terminan con eligieron seguir eligiéndose día tras día, verdad tras verdad, hasta que el amor se convirtió no en sentimiento, sino en acción, no en destino, sino en decisión. Y esa, descubrió Layla, era la única traducción que importaba. Fin.